¿Qué cosas pueden llegar a pasar cuando la literatura salta del papel e incide en la realidad? Tuve la oportunidad de hablar con Estercilia Simanca Puchaina, nuestra escritora colombiana wayú del mes de febrero. Bueno, Estercilia, en serio, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Me hace muy feliz poder conversar contigo y que este pequeño proyecto del calendario pueda hacerse con la compañía y la participación de las escritoras que están vivas y poder escucharlas. Bueno, Luisa, te agradezco antes que nada, antes que iniciar la conversación, el haberme tenido en cuenta en la elaboración del calendario, o sea, ser parte de la colección, por así decirlo, y fue una sorpresa muy bonita que sirva, pues, como a mí no me gusta usar mucho la palabra inspiración, pero ahorita no encuentro otra, que sirva de inspiración el trabajo que uno hace con tanto cariño, a veces con rabia y todo, pero yo escribo mejor cuando tengo rabia, cuando estoy triste. Y que repercuta en cosas bonitas y agradables. Es motivador para uno. Qué bien. Sí, qué bien. O sea, la idea también es poder abrir otros referentes con las escritoras colombianas y otras miradas de lo que se puede hacer con la escritura. La escritura de Estercilia Simanca Puchaina no es indigenista, o sea, no va a idealizar a la comunidad wayú, sino que es una voz que va a bajar a la realidad esa figura, idea medio Disney de la princesa Pocahontas, como ella suele decirlo. Yo quiero empezar contextualizando un poco para la gente que no te conoce y que va a ver esto, que, bueno, Estercilia, vos sos una mujer muy polifacética, pues aparte de que escribís, sos también abogada, diseñadora textil, te movís mucho por las redes, pues o sea, no te quedas quieta, sino que también agitas mucho desde la parte digital y tenés también un blog maravilloso en el que uno puede empezar a familiarizarse con tu trabajo. Y bueno, yo creo que justamente es de esa pluralidad que desprende lo característico de tu trabajo. O sea, uno esto desde el inicio lo puede ver en tu obra con Manifiesta no saber afirmar, que para los que no lo conocen es un cuento en el que vos evidencias y revelas cómo la registraduría ha cedulado a los guayús con nombres burlescos o denigrantes y que se les pone arbitrariamente que nacieron el 31 de diciembre, ¿no? Como en general negando todo ese reconocimiento y el derecho a la identidad indígena. Pero esto no se quedó solo aquí, sino que apareció un documental y aparecieron también ya tus denuncias pues a nivel jurídico y me corregirás, pero tengo entendido que también se hicieron como unas jornadas para realizar los cambios de nombre. O sea, me parece muy interesante esa dualidad tuya de lo creativo, pero también cómo eso incide en la realidad. Entonces yo te quería preguntar, pues, ¿cómo surgió esa fusión entre tu lado como escritora y tu lado como abogada? Pues vino una luego de la otra o siempre las has sentido juntas. Bueno, el derecho es un complemento en mi oficio. Te puedo decir que el oficio estuvo antes de iniciar mi carrera como abogada, ya después de titularme como abogada. El oficio estaba antes, pero hacerlo visible vino después. O sea, antes a mí me reconocieron como abogada que como escritora. Ya desde la intimidad te digo que el oficio comenzó desde antes, pero siempre con cierta timidez, porque yo pertenezco a una familia, o yo creo que la mayoría de nosotros, o los de mi generación, no le podíamos decir a nuestros padres, yo quiero ser escritor, quiero ser músico, quiero ser esto, porque era el escándalo. Entonces, o decir yo quiero estudiar filología, entonces, ¿y eso qué es? Eso da plata, o sea, que vas a vivir, o sea, unas cosas así todas, o decir yo quiero aplicar en Cuba y estudiar filología, entonces eran cosas que uno como que mejor las soñaba despierto, pero tenía que escoger una carrera aterrizada. No te digo que no me gusta mi carrera, o sea,
Yo amo el derecho. Creo que los abogados, primero que todo, tenemos que ser lectores, tener pues la lectura como un oficio. Y siempre en mis lecturas, siempre como que destacaba violaciones de derechos humanos, o un delito, o un exceso de la posición dominante. Y, por ejemplo, en Pedro Páramo uno puede ver que hay usurpación de tierras, que hay un terrateniente, que hay irresponsabilidad, paternidad irresponsable. Yo iba como que entrelazando todas esas cosas. Y bueno, terminé mi carrera y fue en ese tiempo donde yo me decía, ya yo terminé, o sea, ya yo le cumplía a mis papás, tengo un título, cero barriguitas, no me casé antes, ya yo les cumplía a ellos, pero me toca cumplirme a mí. Era mi pensamiento de ese entonces y tuve como que esa sacudida del devenir constante, de lo que pensaba yo en ese momento, con 23 años, con una tarjeta, tomándome la foto para la tarjeta profesional, y yo decía, ¿y ahora cuál va a ser el siguiente capítulo en mi vida? ¿Cuál es el episodio que viene? Entonces uno siempre a veces como escritor o como sensible en estas cosas, siempre como que está preocupado en mi caso, por lo que viene. Yo tengo amigos que solamente viven el día a día y dicen, no, lo que venga después, pero en mi juventud me angustiaba mucho eso, porque yo quería escribir, o sea, yo quería mostrar lo que estaba haciendo, lo que llevaba tiempo haciéndolo, pero no me atrevía, hasta que yo dije, venga, y me dediqué un tiempo a mi carrera como que muy seriamente, pero fue a partir del 2003 donde yo publican El encierro de una pequeña doncella y después con una autopublicación de Manifiesta no saber firmar, ya como que yo me solté, pero también sentía que no podía dejar la carrera y que esta dialogaba, se complementaba con mi oficio. Y era una forma de no darle la espalda a ninguna de las dos y de estar bien con todos. Sí, entiendo, pero qué bueno que lograste ver cómo se complementaban, ¿no? Y hallar ese equilibrio entre el cumplirte a vos misma, poder atender a lo que te llena, pero también pues poder cumplirle a ese rol social y de cumplirle a los papás. Estercila con sus cuentos nos va a introducir en las problemáticas y realidades de su etnia wayú, en La Guajira. Ella va a usar el cuento como voz y como denuncia ante las problemáticas que vive su comunidad, como por ejemplo cada año electoral, cómo van allá candidatos a hacer política y promesas que no van a cumplir, los problemas que tienen con la registraduría en los nombres de su cédula, el encierro que deben pasar las mujeres para prepararse para su matrimonio o cómo las casan con adultos mayores, cómo mueren de hambre niños por la ineptitud de funcionarios o lo que pueden llegar a vivir los wayús cuando llegan a contextos urbanos. Me parece muy bella y muy valiente esa postura, Estercila, que vos tomás con tu oficio con las letras. Porque, o sea, uno leyéndote, en algún momento se le pasa por la cabeza la pregunta de cuál es la responsabilidad y el compromiso social que puede llegar a tener la escritura. O sea, porque también está como ese otro lado y pues no tiene nada de malo, de, por ejemplo, de la ficción o usar la escritura para dispersarse, para entretenerse, pero vos te posicionás como en una lucha desde tu labor, tratando de evidenciar algo, de denunciar lo que estás viendo, de dónde surge ese impulso. Bueno, aunque en el tema de las responsabilidades sociales, como yo le comento a mis amigos escritores y colegas, no es una obligación, pero yo, en mi caso personal, yo lo asumo como una responsabilidad social con cierta obligación moderada. A veces siento que sí es una obligación completa, y me dicen, pero ¿por qué? Porque, bueno, en mi caso, no es lo mismo decir Estercila Simancas, abogada y escritora.
a decir Estercilia Simanca Puchaina, abogada y escritora del pueblo guayú. Entonces, eso a mí me da un plus, observar la realidad de mi pueblo, aun cuando todo pues es un proceso creativo, es a través de la creación de lo que estoy viendo y que lo que estoy viendo no es mío, pero se hace parte del entorno en el que yo estoy. Y si la Guajira es mi fuente creativa, debe haber una responsabilidad. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de las acciones legales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Aquí hace 2 años, antes de casi para iniciar la pandemia, el alcalde de aquí es árabe, musulmán, y vino con el cuento de las auyamas, vamos a sembrar muchas auyamas, vamos a llevar auyama para Europa, y puso a todos los campesinos de Mayicao a sembrar auyama. Y hubo una sobreproducción de auyama. Yo cuando escuchaba eso, que ya se quejaban los campesinos, que las auyamas se perdieron, que seguían produciendo y nadie les compraba las auyamas, y el alcalde haciéndose el loco, yo, bueno, voy a averiguar de qué se trata, voy a escribir algo, porque esto se me parece mucho al episodio de 100 años de soledad de Mr. Herbert, cuando prueba guineo, que tuvieron la mala fortuna de invitarlo a un almuerzo y vio por primera vez un racimo de guineos atigrados, como lo describe García Márquez, probó uno, vino y lo cortó, lo miró con la lupa, lo probó, y a la semana estaba eso lleno de gringos, y vino la United Fruit Company, la zona bananera, y etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parecía eso similar. Entonces empecé a visitar sobre todo a las mujeres, porque me llamaba la atención que había mujeres que habían arriesgado su patrimonio ahí. Entonces, bueno, vamos a hacerlo visible, a ver si de pronto el Ministerio de Cultura, bueno, vamos, fuimos, los visitamos, y ya en la noche me pongo a reflexionar, pero esta gente puede demandar. Ellos pueden demandar. Yo primero, ahora vamos a presentar la demanda y después escribo lo que se me venga así, lo que se me vaya ocurriendo. Entonces ya presentamos la demanda, ya la demanda fue admitida, porque que iba a sacar yo un ensayo acerca de la realidad de las administraciones públicas con la realidad de Macondo, que lo que pasa en Macondo, lo que sucedió en Macondo, sucede cada rato aquí en La Guajira, sobre todo aquí en La Guajira. Entonces, mi responsabilidad con estos dueños de sus historias, de su realidad, es eso, venga, yo tomo el caso, esto es a contingencia, si ganamos, recibo mis honorarios, si perdemos, no me deben absolutamente nada, porque pienso escribir algo sobre eso, pero se me ocurrió primero demandar. Sí, pues no sos indiferente o ajena a la realidad en la que estás, haces uso de las herramientas que tenés para poder alzar o dar una voz. Así venga pues primero del derecho. Haces como las veces de mediadora, podríamos decirlo. Una mañana, mientras pasaba el tren, me despertaron porque un guayú rico vino por mí. Pensé en el guayú de Jarara, pero no era él. Mi dote fue de 60 vacas, 50 chivos, 6 collares, 2 mulas y un caballo. No mucho, soy una irama. No pasé por el encierro, pero mi familia quiere aparentar. No sé cocinar. Por eso me dieron 3 sirvientas. Mejor que se case, decían, antes de que se escape. Soy una mujer venado, una irama. Jamás pasé por el encierro. Ojalá tenga hijos pronto para que se quede en un solo lugar, decían mientras me peinaban. Ya no podía escapar. Ya me han herido muchas veces, pero he sabido cicatrizar con mi propia saliva las heridas de ese cervatillo herido que soy yo misma. Bueno, como en este entrar a mediar, veo que también encarnas una figura muy interesante y me voy a atrever a decirlo así, pues como si fueses una mujer frontera, una mujer puente, y eso es algo que me parece muy particular. Pues no es algo que únicamente se vea en tus cuentos en los que dejas ver cómo la comunidad guayú evidencia lo arbitraria que es esta frontera entre Colombia y Venezuela,
sino que también vos misma sos una mediadora entre dos realidades, ¿no? Entre el mundo wayuu y lo que podríamos llamar pues el mundo occidentalizado, ¿no? Incluso creo que vos misma sos una especie de bisagra dentro de tu misma comunidad al ser una mujer irama, ¿no? Que no pasaste por el encierro. Como que Stercilia habita esas pequeñas fronteras para contrabandear de un lado a otro historias, experiencias, pero también como para incomodar, como que te paras con cierta rebeldía, pero también con esa labor permitís ver otras posibilidades y otros mundos más allá de los que lado y lado conocen. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo has vivido esas dualidades? Si has tenido algunos retos entre ese estar allí o allá. Bueno, no ha habido retos. Primero porque mi mestizaje me permite transitar libremente en la frontera, o sea, y a veces en la línea y a veces de un lado y del otro, y entrar a conciliar y a veces a romper. Por ejemplo, hubo un caso en plena pandemia, de un caso de un acceso carnal violento dentro de la comunidad wayuu, de un joven wayuu, o sea, un mayor de edad wayuu con un niño de 6 años. Y me pidieron ayuda el corregidor de ese... No, ni siquiera me pidió ayuda. Él tuvo la valentía, siendo wayuu, de denunciarlo o de respaldar a la mamá que lo denunció ante el ICBF. Y, mejor dicho, el ICBF activó toda la ruta. Pero, ¿qué sucede con las entidades? Que cuando son pueblos indígenas dicen que lo arreglen mediante sus usos y costumbres. Entonces, cuando yo me entero, yo digo, no. Un delito no lo podemos normalizar como una ofensa, porque este agresor o la familia del agresor pagaría como una ofensa y eso le va a dar licencia para hacerlo con otros menores. Entonces, hay un depredador en la comunidad y no lo podemos permitir. Entonces, aquí se me vino el mundo porque empezaron a hablar por redes los puristas, los guayusistas, los palabreros que tienen una página en Facebook. Yo me les paraba y les decía, esta es mi dirección y aquí te espero, pero él no me lo van ¿cómo te digo?, a normalizar. Los hechos no me los van a normalizar y me meto como agente oficioso, me meto porque me da la gana y me meto porque es un menor y me meto porque es una familia que está en estado de vulneración. Como soy Stercilia, se frenan. Bueno, yo ahora soy agente oficioso, entonces yo promuevo mucho la jurisdicción ordinaria dentro de mi comunidad, porque a veces hasta las mismas entidades públicas se aprovechan de eso. Y he sido, más que una mujer de frontera, he sido una mujer transgresora de las fronteras. Entonces me dicen, cuando te conviene, no, cuando a mí me da la gana, me digo así. Cuando me dé la gana, pero siempre como que tiendo en mi comunidad de darle siempre el lado a los menores y a las mujeres de mi comunidad, porque son los que tienen, pues están en un estado de más vulnerabilidad. Bueno, quiero finalizar agradeciendo a Stercilia que muy amablemente me regaló estos minutos. En serio, encontrarme con la prosa de ella fue una de las cosas más impactantes que tuvo este proyecto del calendario para mí. Bueno, quiero finalizar con un fragmento que nuevamente incomoda, desajusta, pero nos permite abrir los ojos y empatizar con otras realidades. Porque Stercilia no es una mujer que se deja seducir por los cantos de las sirenas, sino por los suyos propios, por los de su realidad y de su entorno. Él viene algunas veces al mes. Aquí en el monte tiene 4 mujeres. Una de ellas es mi prima, la niña bonita de Ichicho. Ella no tiene un bultito llorón como el mío porque se lo saca con jawapia, con un brebaje amargo que la hace sangrar negro y le arranca pellejos de allá adentro. Yo la acompaño al arroyo.
Allá le he visto cómo en el suelo se retuerce del dolor, cómo entierra sus dedos en su vientre. El dolor pasa y ella vuelve a sonreír. Yo me río con ella. Mi bultito llorón también se pega en sus pechos. Le saca la leche. Ella descansa cuando se descargan sus senos. No tiene bultito llorón, pero sus senos están cargados de la leche que ella no les permitió tomar. Es mi bultito llorón el que se pega en sus pechos y se bebe toda su leche. Quédate con él cuando yo me vaya, le digo, pero ella se niega. Debí haberme tomado la jaguapia que ella me preparó cuando no volví a sangrar.